a explicar un poco ya la última parte de lo que son los relatos de misterio, policial y de detectives. Esta es la última parte que vamos a trabajar con los relatos de misterio. Y anteriormente vimos que los relatos policiales están caracterizados por un crimen, por tener un crimen. El personaje principal o el protagonista siempre va a ser el detective, ¿ya? Que este se va a encargar de poder descifrar y de poder descubrir qué es lo que hay en torno a esta investigación, ¿ya? Ahora, al final de todo esto hay la resolución del crimen. Siempre se termina comprendiendo o se termina resolviendo el caso. Se consiguen a los culpables del crimen y el caso queda esclarecido. Ahora bien, ¿qué visión del mundo nos presenta este tipo de narraciones? Generalmente los relatos policiales presentan un mundo ordenado, en que la justicia y la verdad siempre son posibles, siempre se descubre el culpable de todos los hechos delictivos, de los crímenes que se cometen. Entonces, frente a un crimen que rompe el orden social, surge este detective o el policía que va a investigar esos casos, ¿okay? Esos crímenes que se están produciendo. Este detective va a lograr que se restaure el orden que hay dentro de ese entorno. Ahora, lo que un momento que fue algo misterioso, ya que con dudas, que no se sabía por qué se desarrolló esta secuencia de hechos, ¿ok? Esto el detective logra esclarecerlo, ¿ok? Y ordena cada pieza en su lugar, ¿ya? Entonces, esto es un mundo en donde los hechos pueden ser explicados, ¿ya? Por la inteligencia humana, por enigmáticos que parezcan, ¿ya? Entonces, quizás en algunas narraciones de misterio y policial nos vamos a encontrar quizás que contengan un poco de algo irrealista, algo irreal, ¿ya? Pero sin embargo, el detective siempre va a lograr esclarecer estos hechos. Siempre, como en clase les expliqué, por ejemplo, algo súper sencillo que a ustedes les gusta ver es este tipo de programas. Por ejemplo, Scooby-Doo, siempre suceden hechos misteriosos, ¿ya? Sin embargo, este grupo de personas, de detectives, incluyendo al cachorro, al perro, va a descubrir todo lo que esto desató, ya lo van a descubrir y van a llegar a lo que es ya quién fue el que realizó esta secuencia de crímenes y por qué lo hizo. Ahora, unas estrategias de lectura que podemos utilizar para poder comprender este tipo de texto, ¿ya? Para poder comprender este tipo de texto nos debemos hacer muchas preguntas, ¿ok? Para nosotros mismos contestarlas y a medida que vamos leyendo, vamos aceptando las ideas que hemos tenido o vamos desechando, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nos podemos preguntar por qué este personaje guarda silencio, ¿ok? Y si es el asesino, porque al final siempre dentro de estas historias la persona que se creía que podía ser el culpable de estos crímenes no lo es, sino que es otra persona que menos nos esperaba. Entonces, para elaborar esta respuesta nos podemos apoyar en las informaciones que nos vamos encontrando dentro del mismo relato, como las características de los personajes, el ambiente, los hechos anteriores que se han suscitado. Entonces aquí estamos creando nuestras propias hipótesis, ¿ya? Entonces, cuando continuamos la lectura, podemos descubrir nuevas pistas, ¿ok? Corroboramos nuestras hipótesis, ¿ya? Y ya después, más al final de la lectura, nosotros vamos a descubrir o vamos a determinar cuáles son las hipótesis que hemos acertado y cuáles no. Entonces, desechamos las que no nos sirven y nos quedamos con las hipótesis que hemos acertado. Entonces, aquí nosotros podemos comprender un poco más. Esto es lo más curioso de los textos de misterio, porque a la final los lectores se enganchan con la historia y quieren descubrir realmente quién es el culpable que ha cometido todos los crímenes, ¿ya? Y de hecho lo hemos trabajado en clase, que hemos hecho la figura
del detective y hemos descubierto algunas o hemos realizado varias hipótesis sobre algunos casos que hemos trabajado. Ahora bien, trabajamos en clase con esta lectura, hicimos unas preguntas sobre esa lectura. En cuanto al espacio de la narración, el espacio en el mundo narrativo es un ámbito en el cual se desarrolla la historia. ¿Ok? Entonces, nos basamos en el espacio social cuando hablamos exclusivamente de los lugares donde están desarrollándose las acciones y donde se desenvuelven los personajes. ¿Ya? Esto es el espacio físico. Y en el espacio social, ¿ok? Es, por ejemplo, donde transcurren estos hechos, como por ejemplo, puede ser un colegio, una mansión, un palacio, ¿ok? O si están hablando o la historia está ocurriendo en lugares donde hay familias pobres, bueno, en una casa más humilde, y esto depende también de lo que la historia nos está narrando. También podemos hablar de el espacio psicológico. El espacio psicológico, ¿ok? Viene estando dentro de los personajes, en su mente o en sus pensamientos. ¿Ya? Entonces aquí tenemos algunas cosas que nos pueden ayudar a diferenciar el espacio físico y el espacio psicológico. ¿Ok? Entonces vamos más que todo a enfocarnos, ¿ok? En la parte del espacio de la narración como tal, ya, porque el espacio psicológico está dentro o en el interior de cada uno de los protagonistas o de los personajes. Entonces, para poder reconocer el espacio de una narración, nos podemos fijar en los lugares, ya, en donde se están suscitando todo este tipo de hechos, como en una casa, en la calle, un restaurante, en la playa, etcétera. Luego prestamos atención a los lugares en donde ocurren las acciones, para poder ir anotando los datos para poder llegar a esa conclusión, ¿ok? Prestamos atención también a los lugares en donde se están suscitando los hechos. Por ejemplo, si primero los personajes se encontraban en una plaza y luego se desplazaron a un banco, ya ahí también vamos a encontrar varias evidencias que nos van a servir para esclarecer el caso. ¿Ok? Nos fijamos si la historia se desarrolla en distintos ámbitos sociales, si estamos hablando de una familia adinerada y sus sirvientes, ¿ok? Entonces ahí también podemos observar. Y identificamos si la historia o parte de ella se desarrolla en la mente de los personajes, porque puede ocurrir, ¿ya? Que todo esto se esté desarrollando en la mente, o cuando, por ejemplo, el criminal está organizando cómo va a realizar el crimen, ¿ya? Entonces debemos saber si esto se está sucediendo dentro de la mente del personaje o si las cosas están sucediendo en la narración como tal. En el tiempo de la narración, ya tenemos un tiempo de la historia y un tiempo de relato, ¿ya? El tiempo de la historia es el orden cronológico en el que están transcurriendo las acciones, ¿ok? Esto está dado con la secuencia de cómo van ocurriendo las cosas, ¿ok? ¿Qué ocurre el primero? ¿Qué ocurre después? Primero una cosa, primero otra, en un orden cronológico, ¿ya? Y el tiempo de relato es el orden con el que se presentan las acciones dentro del cuento, ¿ok? Ahora, para poder reconocer el tiempo de la historia, podemos utilizar estos tips. Por ejemplo, para identificar el tiempo de una narración, pueden prestar atención al tiempo en el que están conjugados los verbos, ¿ok? También nos podemos fijar en las marcas temporales, como por ejemplo después, entonces, antes, ¿ya? Esto nos va a indicar el tiempo de la narración. Y si hay épocas que están caracterizadas, por ejemplo, hay muchas de las historias o de los relatos de misterio y policial que están narrados en épocas pasadas, ¿ya? Entonces ahí nosotros podemos también verificar o identificar el tiempo de la narración. Para distinguir el tiempo de la historia y el tiempo del relato, podemos registrar las acciones, cómo van apareciendo las acciones dentro o cómo están organizadas dentro del cuento, ¿ya? Las ordenamos cronológicamente, lo que va sucediendo dentro de la historia, los hechos que se van suscitando dentro de la historia, y luego revisamos si ese tiempo de relato coincide con el tiempo de la historia, ¿ya? Trabajamos este cuento policial
y nos hicimos una serie de preguntas e identificamos el tiempo de la historia y el tiempo del relato, ¿ya? Les asignó y se les dieron las pautas para poder elaborar su propio cuento de misterio y policial, ¿ya? Entonces nos vemos en la próxima clase y espero que puedan comprender el tema y hacer su propio texto de misterio.